Vamos con el siguiente tema que se llama potencial eléctrico. Bien. Para empezar a platicar del potencial eléctrico, necesitamos primero referirnos un poquito en mecánica cuando vimos energía potencial. Nada más lo voy a refrescar. ¿Qué era la energía potencial? Era una energía latente. ¿Qué quiere decir esto? Que era una energía que estaba ahí guardada, que se podía liberar y producir trabajo. Sí, claro. En el caso de la energía potencial, por ejemplo, gravitacional, conforme iba disminuyendo la energía potencial, iba aumentando la energía cinética. Bueno, esa energía potencial era una energía latente que estaba ahí, pero que todavía no se liberaba. Eso va a ser la base para nosotros entender lo que es potencial eléctrico. Si tenemos las placas, ¿se acuerdan la placa que vimos en la clase pasada, que eran dos cargas ya en forma de placa, perfectamente paralelas una de otra, separadas una distancia? Yo tengo la carga, que ya le voy a llamar placa, ¿sí? Porque finalmente, digamos, es carga, pues es la carga positiva. Pero le voy a llamar ya en este caso, lo voy a empezar a llamar placa. En este caso la carga positiva, que la tengo aquí, o la placa positiva, y la placa negativa, ¿sí? Ambas, digamos, no me importa ahorita qué tan grande es una de otra, pero finalmente esta, supongamos, tiene 25 microcoulombs y esta tiene 20, por decir, ¿no? Tengo un campo eléctrico perfectamente perpendicular a las placas, ¿sí? Y es un campo homogéneo. Si yo agarro una carguita de prueba, que aquí la dibujé, si yo aquí agarro una carga de prueba y la acerco a la placa positiva, la carga de prueba, recuerden que por default es positiva. Si yo la agarro y la dejo aquí, existe, como en la energía potencial gravitacional, una alta energía potencial. ¿Por qué? Porque esta es positiva y la carguita es positiva. Hay una fuerza muy grande de repulsión. El campo eléctrico va hacia allá, esta es positiva, la va a empujar y la va a empujar con mucha fuerza. Es muy grande. Si esta carga de prueba ahora yo la pongo acá, vamos a suponer aquí, vamos a ponerla ahora en este lado aquí, esta carguita de prueba positiva, ahora la energía potencial es pequeña. ¿Por qué? Porque la fuerza de repulsión es ya pequeña porque está muy alejada de la placa positiva y es la distancia a la placa negativa, que es donde va a chocar, es pequeña. Es como en la energía, ¿se acuerdan? En la energía potencial gravitacional, si yo levanto una piedra y la levanto muy alto del suelo, tiene una energía gravitacional alta, pero conforme la voy bajando, si yo la pongo aquí ya tiene menos energía potencial, y si este es el suelo, por ejemplo, y yo la pongo aquí, ya es una energía potencial muy pequeña, porque la energía potencial depende de la altura. En este caso depende de la distancia a la placa negativa. Si la distancia a la placa negativa es muy grande, es una alta energía potencial la que tiene. Si la distancia a la placa es muy pequeña, tiene una muy baja energía potencial. ¿Qué tipo de energía potencial es? Ya no es gravitacional como en el caso de mecánica que vimos, es eléctrica. Por eso decimos que aquí tenemos una energía potencial eléctrica. ¿Sale? De ahí viene el nombre de potencial eléctrico. Ahorita vamos a ir viendo esas cosas. Pero de ahí viene el nombre de potencial. ¿De dónde viene potencial? De la energía potencial eléctrica. ¿Recuerdan que yo les había dicho que había varios tipos de energía potencial? Vimos en ese momento nada más energía potencial gravitacional, pero había energía potencial elástica también, que no lo vimos, pero lo mencionamos. Y este es otro tipo de energía potencial, que es energía potencial eléctrica, debido a cargas eléctricas. Bien. Vámonos ahora hacia los números, a ir definiendo lo que es potencial eléctrico. Si observamos aquí, yo digo que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sale? Digo que trabajo es igual a fuerza por distancia. Bueno, me voy a venir de este lado. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Luego, sé que la fuerza, ya referida a campo eléctrico, es Q por E. Entonces simplemente lo sustituyo y me queda que trabajo es igual a Q, que es la carga de prueba, por el campo eléctrico por la distancia. ¿De acuerdo? Ahora, el trabajo es un delta de las energías potenciales, independiente, si es eléctrica, si es gravitacional, pero el trabajo es un delta de las energías potenciales, y ya lo habíamos visto. Ahora, es energía potencial A menos energía potencial B. Si yo las invierto acá también el signo.
¿sí? Entonces tengo, va a ser pero negativo. Si esta Q la paso de este lado, tengo energía potencial B menos energía potencial sobre Q. Es igual a E por D, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí ya estoy definiendo algo. Tengo un campo eléctrico, pero va a depender de la distancia. Si esta distancia es grande, esto es grande. Si esta distancia es pequeñita, mínima, esto es mínimo. Por eso les decía que aquí, como ya hay una distancia muy pequeña a la placa negativa, ya la energía potencial no es tan grande, cierto. Pero si es grande, si esta distancia es grande, el campo eléctrico se hace mucho más grande debido a la distancia, ¿de acuerdo? En la carga de prueba. Bien, esta Q es denominador común a las dos energías potenciales, ¿sí? Entonces me queda que es la energía potencial B entre la carga, energía potencial A entre la carga. ¿Qué tipo de energía potencial? Eléctrica ya. Esta división, y esta otra división, tengo que se le llama potencial eléctrico. Es decir, la energía potencial eléctrica referida a una carga se le llama potencial eléctrico. Ya sea en A, se le llama potencial eléctrico en A o potencial eléctrico en B. Eso es exactamente lo que es potencial eléctrico. La definición correcta sería, ¿qué es potencial eléctrico? Es la energía potencial eléctrica acá referida a una carga. Ese es el potencial eléctrico. Bien, ¿para qué nos sirve el potencial eléctrico? Pues a partir de ahorita nos sirve para revisar y ver, ahorita vamos a irlo viendo. Este es el potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a poner, igual que allá, pero ahora le digo que entonces es esto es potencial eléctrico B menos esto que es potencial eléctrico A. Yo tengo potencial eléctrico B menos potencial eléctrico A, tengo algo que se llama diferencia de potencial. Esto es diferencia de potencial, esto es potencial en B, potencial eléctrico en B, potencial eléctrico en A, y esta es una diferencia de potencial. Entonces vayamos viendo los conceptos. ¿Es lo mismo diferencia potencial que potencial eléctrico? No. La diferencia potencial, como su nombre nos dice, es la diferencia entre dos potenciales eléctricos. ¿Y qué es un potencial eléctrico? Es la energía potencial eléctrica referida a una carga. ¿Vale? Bien, finalmente la diferencia potencial me dice el trabajo que se requiere para mover una carga. Es decir, esta diferencia potencial que tengo yo aquí, la diferencia potencial que tengo de B a A, si este le llamo el punto B y este el punto A, ¿sí? La diferencia potencial de B a A o de A a B, según tenga las placas, es el trabajo realizado para mover una carga, para mover esa carga. ¿Cuánto trabajo se realizó para mover esa carga? Esa es la diferencia potencial que tenemos aquí. Ok. Por último, bueno, no por último, sino para ir cerrando. ¿En qué está dado el potencial eléctrico? Bueno, si vemos nosotros, la energía potencial está dada en joules. ¿Sí? El potencial eléctrico. Bueno, lo voy a poner así, V. Potencial eléctrico, VA o BV. Ambas está dada en joules sobre coulombs. Sobre coulomb. Y el joule sobre coulomb en el sistema internacional me da una nueva medida, una nueva unidad que se llama volt. El volt, por lo tanto, es la unidad en el sistema internacional para medir potencial eléctrico. Ese es el volt. ¿Por qué es volt? Debido a un físico, por ahí de los años 1700 y algo nació, Alessandro Volta, más conocido por inventar la pila eléctrica, que lo vamos a ver más adelante. A eso se le debe el nombre a él, es el volt. Vamos a darle ahora valores de potencial eléctrico, ¿sí? Si estoy hablando de potencial eléctrico, vamos a decir que el potencial eléctrico B, por ejemplo, sea de unos 58 volts. ¿Vale? Y el potencial eléctrico A, vamos a suponer que sea de 30 volts. ¿Vale? 30 volts. De manera entonces que la diferencia potencial, es decir, V de B a, es decir, la diferencia entre los dos es de 58 volts menos 30 volts, o sea, 28 volts. 28 volts hay
de diferencia potencial entre esas dos placas. ¿Qué sucede si ahora una de las dos placas las refiero a cero? ¿Qué quiere decir? Que ahora en lugar de ponerle 58 a esta, le pongo 28 volts a esta. Y esta, en lugar de ponerle 30 volts, yo tengo una diferencia potencial ahí de 0, la refiero a 0, es decir, la hago 0 volts. Bueno, ahí voy a tener una diferencia de potencial de 28 volts menos 0 volts. ¿Vale? La diferencia de potencial entonces es de 28 menos 0 es igual a 28 volts. Pero cuando una de las dos placas está referida a 0, a esto le llamamos voltaje. Voltaje. Entonces, ¿el voltaje es una diferencia potencial? Sí. ¿Todas las diferencias de potencial son voltajes? No. Entonces, ¿qué es lo que es un voltaje? Es una diferencia de potencial, solamente que una de las placas está referida a 0. Un ejemplo sencillo es como si decimos, todos los autos Versa son Nissan, sí. ¿Todos los autos Nissan son Versa? No, tiene muchos tipos de autos, no nada más es el Versa, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el voltaje es un caso particular de la diferencia potencial. ¿Cuál caso particular? Cuando una de las placas está referida a 0. Vamos a suponer ahora un ejemplo. Supongan que ahora en lugar de una carga de prueba tengo un electrón. Y no nada más eso, sino que ese electrón lo acerco pero a la placa negativa. Hay una diferencia potencial de 5000 volts. Por supuesto, imaginemos que yo el electrón lo tengo aquí sostenido y en algún punto lo suelto. La placa negativa lo va a empujar con una fuerza muy grande y esta lo va a traer, ¿de acuerdo? Entonces hay una energía potencial grande. La pregunta es, ¿cuál es el delta de las energías potenciales? ¿Cuál es el delta de las energías potenciales eléctricas? Ese es el inciso A. Y el segundo inciso es, ¿cuál es la velocidad que alcanza ese electrón justo cuando toca la placa positiva? Porque va a salir disparado y va a chocar, pero con una velocidad increíble, muy grande. Veamos. Para encontrar el primer inciso, que es el delta de las energías potenciales, yo dije que la energía potencial B menos la energía potencial A sobre Q era igual a la diferencia potencial, digámoslo así, de B menos la potencial eléctrico de A, es decir, la diferencia de las energías potenciales. Si tomo estas dos, me queda que la energía potencial B menos la energía potencial A es igual, esta la paso multiplicando por acá, Q por la diferencia de potencial. Este es el delta de las energías potenciales, que finalmente ese es el que quiero. Q, ¿cuánto vale Q? La carga del electrón, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por la diferencia potencial, que en sí es voltaje, porque está referida, bueno, no sé si es voltaje porque realmente no sé si una esté referida a 0, pero vamos a ponerle 5000 volts, 5000 volts diferencia de potencial. Ahora sí, hago esta operación y me da que el delta de las energías potenciales es igual a menos 8 por 10 a la menos 16. Menos 8 por 10 a la menos 16. ¿Qué me queda? Veamos las unidades. Este es Joule, este es Joule, este es Coulomb. Si este lo paso para acá, me queda solamente Joules. Esos son Joules. Este sería mi inciso A. ¿Vale? Inciso A. Es una diferencia de energía potencial de menos 8 por 10 a la menos 16 joules. Ese es el delta de las energías potenciales. Vamos a resolver ahora el inciso B. Me dice que calcule la velocidad con la que ese electrón va a impactar a esta placa. Si yo suelto el electrón, va a salir disparada y choca contra esta placa. Bien. ¿A qué velocidad? Para eso, yo sé que el delta de las energías cinéticas es igual al delta de las energías potenciales, nada más que negativo. O eso viene acuérdense de la conservación de la energía, cuando lo vimos en mecánica. Bien, este ya lo tengo, que sería este. Me hacen falta las energías cinéticas. Yo sé que sería la energía cinética 2 menos la energía cinética 1, es igual al delta de las energías potenciales, que ya lo tengo, ya lo calculé.
Ahora, la energía cinética 1, cuando yo tengo sostenido que sería la 1, y la 2 es cuando choca, la 1 es 0 porque todavía no lo suelto, todavía no se mueve, no hay movimiento. Entonces estamos hablando de que sería 0. Por lo tanto, es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Es igual a menos delta de las energías potenciales. De ahí despejo la velocidad, que es la que me interesa. 2 pasa multiplicando, la masa pasa dividiendo. Me queda menos 2 veces el delta de las energías potenciales sobre la masa, que sería, bueno, la masa la voy a poner ahorita, le pongo los valores, y le saco su raíz cuadrada, y me queda la velocidad, 2. Bien, ahora, esta es una negativa. Para fines prácticos, lo único que me dice negativo es que es un electrón y se mueve al contrario de cómo se mueve una carga de prueba. La voy a quitar para fines prácticos, finalmente ya sé que es un electrón. Ahora sí sustituyo y me queda que es 2 veces 8 por 10 a la menos 16 joules sobre la masa del electrón, que son 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y a eso le saco su raíz cuadrada y me va a dar su velocidad, lo cual me da aproximadamente 41.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Esa sería mi velocidad, ¿de acuerdo? Es una velocidad muy grande, estamos hablando de millones, aproximadamente 42 millones de metros sobre segundo. Es brutal, sí, claro, a esas velocidades se mueven los electrones. Y esa sería una manera de encontrar, utilizando el potencial eléctrico y la energía potencial, las velocidades de los objetos. Vamos a lo que sigue. Por último, para cerrar este tema de potencial eléctrico, vamos a hacer o establecer la relación que existe entre campo eléctrico y potencial eléctrico o diferencia de potencial. Entonces, establezcamos la diferencia o la relación que existe. Bien, como sabemos, el trabajo, ya habíamos dicho, es igual a menos Q por diferencia de potencial. Ya lo teníamos, lo habíamos escrito. Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Si el campo eléctrico es fuerza sobre carga, sustituimos acá y nos queda que el trabajo es igual a Q, dado que pasa multiplicando, por E, por la distancia, que esa la traía aquí acarreado. Simplemente es sustituir la fuerza aquí. ¿Vale? De manera entonces que, si observan observen es prácticamente lo mismo. De aquí así es prácticamente lo mismo que La diferencia es que esto es igual a esto. En todo lo demás es igual. Nada más lo único que cambia es esto y esto, pero lo demás la relación es la misma. Claro, el signo negativo. De manera entonces que establezco que esta diferencia de potencial es igual a menos E por D, ¿sí? Porque traía un signo menos. Se lo cargo de este lado. Entonces la diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico por la distancia. De ahí despejo el campo eléctrico y es igual a menos la diferencia de potencial entre la distancia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que el campo eléctrico era Newton sobre Coulomb? Bien, podemos definirlo en otras unidades, sin embargo es lo mismo. Si aquí nosotros decimos que en es voltaje o volt y acá es metro, podemos definir el campo eléctrico en términos no nada más de Newton sobre Coulomb, sino de volt sobre metro. De hecho, ese campo eléctrico es un poco más común de utilizar volt sobre metro que Newton sobre Coulomb. Entonces, es otra unidad del campo eléctrico, volt sobre metro. ¿Vale? Bueno, esa es la relación que existe entre diferencia de potencial, que sería esta, y la relación que existe entre diferencia de potencial y campo eléctrico. Bien, esta es. Vamos a calcular en estas dos placas, teniendo 5 centímetros de distancia y un voltaje entre ambas, o una diferencia de potencial de 50 volts, vamos a encontrar, bueno, déjenme borro este electroncito, vamos a encontrar su campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el campo eléctrico ahí? Veamos entonces. Simplemente aplico esta fórmula. Digo que el campo eléctrico es igual a menos, ¿sí?, 50 volts entre la distancia. Son 5 centímetros. Recuerden que ahí nada más que lo que hay que hacer es ponerla en unidades del sistema internacional, que sería metros. Sería 0.0
0,05 metros. De manera entonces que me da 1000 volts sobre metro. Este sería mi resultado del campo eléctrico que existe. Esta es la magnitud del campo eléctrico entre dos placas con una diferencia de 50 volts y una distancia de 5 centímetros. Este campo eléctrico es muy grande. Esa es la magnitud del campo eléctrico. ¿Vale? Bien, vamos a lo que sigue.